eh, publicó este trabajo de enfermedades neoplásicas, que fue como la Biblia de la oncología entonces. Y en ese trabajo, bueno, Ewing incluso fue reconocido por la revista Time como el Cancerman, ¿sí? Digo, era toda una referencia él en la época, y como tal, todo lo que él publicaba era seguido al pie de la letra. Y en uno de esos apartados, un apartado de este trabajo, él señala que el adenocarcinoma de tiroides, constituido por células eosinofílicas, granulares, grandes, eh, pueden representar células de Hartle, ¿sí? Él había leído evidentemente el trabajo de Hartle y atribuye esas características a estas células foliculares. Entonces, en realidad acá tenemos una confusión por parte de Ewing, porque Hartle hablaba de las células parafoliculares y él asoció esos rasgos a una neoplasia de células foliculares, ¿sí? Lo que pasó, este comentario quedó plasmado en la literatura de la patología tiroidea, y a partir de ahí estos cambios oncocíticos en las células foliculares de la tiroides pasaban a llamarse células de Hartle, ¿sí? Y así fue durante 100 años. De hecho, recién acaba de salir la última clasificación de tumores tiroideos, y por primera vez desalientan el uso de la palabra células de Hartle, ¿sí? Pasaban a ser las células oncocíticas. Pero durante 100 años quedó pegado, y seguramente ustedes ocasionalmente puedan llegar a leer algún informe donde se habla de células de Hartle. Así que bueno, se referían a esto. Pero claro, hasta acá vimos la patología tiroidea más frecuente, que son los nódulos hiperplásicos asociados a bocio o a una tiroiditis autoinmune. Pero ¿qué pasa con los tumores? Fíjense la incidencia, que está dentro de los 10 tumores más frecuentes, pero con un franco predominio en mujeres, ¿sí? Hace 100 años, también 101 años, este tratado que hablaba de tumores malignos de la tiroides, fíjense cómo enfocaba el tema. El tumor maligno de la tiroides es probablemente menos frecuentemente que los tumores malignos de otros órganos, es decir, patología infrecuente. Esto lleva como consecuencia que el tratamiento es diferido, es retrasado hasta que, digamos, diagnósticos tardíos lleva esto, y tratamientos poco inútiles o paliativos. Por lo tanto, la mortalidad es bastante alta. Entonces, estos dos conceptos, hace 100 años se decía que la patología tiroidea neoplásica era muy infrecuente y la mortalidad muy alta. Hoy en día les puedo decir que la patología tiroidea, los carcinomas tiroides son relativamente frecuentes. Todas las semanas diagnosticamos carcinomas de tiroides y la mortalidad es bastante baja. Entonces, ¿a qué obedece esto? Este cambio radical en la realidad de la patología tiroidea. ¿Qué pasó en estos 100 años que pasamos de una patología infrecuente e inmortal a una muy frecuente y bastante controlable? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien quiere hacer ensayar alguna hipótesis sin compromiso? Quizás se diagnosticaba menos o más tardíamente, puede ser, antes. Sí, eso es lo que ocurría, se diagnosticaban tardíamente.
pasaba lo siguiente, bueno, ahora lo vamos a ver, pero cuestiones a de grandes rasgos... alimentación, no sé. Claro, la primera trampa acá es que ahora se diagnostica mucho más, pero no es que haya muchos más casos, no es que haya aumentado la incidencia, como puede ocurrir con otros tumores. O quizá, bueno, en realidad es difícil definir eso, pero en términos generales podemos decir que no es que aumentó la cantidad de casos, sino que ahora los diagnosticamos más. El cáncer de tiroides por sí mismo, se los voy diciendo ahora, pero igual lo voy a repetir mucho, el más frecuente es el carcinoma papilar de tiroides, lo vimos la semana pasada también. El carcinoma papilar de tiroides es un tumor que se controla bastante bien, tiene una mortalidad muy baja. De hecho, muchos pacientes probablemente pudieran vivir con el tumor sin ser tratado y morirse de otra cosa. Entonces, aumenta la incidencia en la segunda mitad del siglo pasado a medida que aumentan los métodos de diagnóstico, ¿sí? Cuando se empiezan a hacer estudios en los pacientes, fundamentalmente ecografías, para diagnosticar estos tumores. Por eso, la mortalidad fue siempre baja del carcinoma papilar de tiroides, al punto, como les decía, que muchos pacientes se morían con el tumor sin enterarse jamás. Los pacientes que manifestaban síntomas eran aquellos que tenían tumores tiroideos más agresivos. Y esos sí son raros. Esos son los tumores que incluso a día de hoy se tienden a diagnosticar en forma tardía porque el paciente ya consulta con enfermedad avanzada porque el tumor es agresivo. Entonces, en ese grupo de tumores que por suerte son infrecuentes, que son los tumores tiroides poco diferenciados o agresivos, seguimos, sí, como hace 100 años, ¿sí? Frente a una patología infrecuente y de muy difícil tratamiento. Ahora, insisto, como se amplió bastante el estudio y el screening, empezamos a diagnosticar tumores que son más frecuentes, que estaban ahí en forma silente, asintomática, y que al ser tratados responden muy bien. Probablemente, si no se tratasen, también podrían tener una buena evolución. De hecho, hay algunos trabajos en Asia, creo que en Surcorea, en Japón, no me acuerdo, donde a los tumores tiroides, a los carcinomas papilares menores a 1 centímetro, se los vigila. Vamos a ir viendo a lo largo de la cursada que cada vez es más conservador el enfoque terapéutico en los pacientes con cáncer, ¿sí? Se hacen resecciones más económicas en términos de preservar la mayor cantidad de tejido, ¿no? Se evitan las grandes cirugías radicales y se empieza a proponer la posibilidad de seguimiento a los pacientes, no una conducta activa, sino seguimiento. ¿Sí? Lo vamos a ver esto en unas lesiones papilares de la mama, que en vez de ir a cirugía se las puede seguir. Algunos tumores malignos de la próstata, algunos adenocarcinomas prostáticos de bajo grado, se los puede seguir haciendo vigilancia activa, surveillance, es el término que aparece en la literatura, surveillance o vigilancia activa. Y en la tiroides también algunos proponían no operarlos, sino seguirlos con imágenes en forma periódica para ver si la lesión crece o se mantiene estable. Bien. Entonces, en aquel entonces se sabía que los tumores tiroideos tenían dos características macroscópicas principales. ¿Ven diferencias entre uno y otro? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué diferencia entre la lesión de la izquierda con la de la derecha? A grandes rasgos, hay algo que salta a la vista. Que una es difusa y la otra es como más delimitada. Los límites. Muy bien. A grandes rasgos tenemos tumores bien delimitados o encapsulados. Un tumor tiroideo puede ser bien delimitado o encapsulado. Prefiero hablar de bien delimitado, pero los dos términos cumplen.
bien delimitado o encapsulado, y los que son infiltrativos, de bordes difusos. Este lo puedo dibujar, el de la izquierda. Acá este tumor me cuesta más. Bien. No hay que ser muy sagaz para entender que los infiltrativos son más agresivos, ¿sí? Van a tener un comportamiento más destructivo que los que tienen este crecimiento expansivo. Y desde lo histológico vamos a ver dos arquitecturas bien definidas. Las arquitecturas papilares, formando papilas, o las arquitecturas foliculares. Tanto una como otra pueden ser a su vez encapsulada o infiltrativa, ¿sí? Entonces tenemos un patrón de crecimiento macroscópico y un patrón arquitectural microscópico. Papilas, los tumores que arquitecturalmente forman papilas, y los tumores que arquitecturalmente forman folículos. Entonces, si un tumor infiltraba o crecía en forma nodular y tenía papilas, era un carcinoma papilar. Si crecía en forma nodular o infiltrativa y formaba folículos, era un carcinoma folicular. Y hace 100 años se terminaba acá la clase, ¿sí? Y esto duró hasta el 60, más o menos. Fíjense, este es un cuadro que un poco refiere esto. Si tiene muchas papilas, es carcinoma papilar. Si empiezan a dominar los folículos, carcinoma folicular. En general se veía que los encapsulados tendían a ser más los foliculares, pero podían ser ambos. En el 71 aparece esta patóloga Nancy Warner en California y empieza a advertir que los carcinomas papilares tenían en los núcleos de sus células unas características como unos rasgos que les hizo acordar a una actriz de Hollywood del momento, Martha Scott, como los ojos un poco saltones. Y un asistente de Nancy Warner le dijo, no, en realidad me hacen acordar a los ojos de un cómic de Chicago de aquella época, que era la huerfanita Annie, y después se hicieron, bueno, musicales, películas al respecto, pero este personaje era de un cómic que se caracterizaba por tener los ojos blancos, así, vacíos. Y el asistente le dice, me hace acordar estos núcleos a los ojos de la huerfanita Annie. Y lo describe como que el epitelio se retrae con un patrón nuclear bastante característico, con hipercromasia en la periferia y el centro vacío, relativamente vacío, como la huerfanita Annie. Y esto lo describió en unos apuntes que hacía, porque era docente, y entre los alumnos empezó a circular estos textos, se fotocopiaron, bueno, se difundieron como era en aquella época, se viralizaron, digamos, pero en forma más solapada. Pero bueno, de todos modos, al punto en que quedó en la terminología médica de los patólogos que el carcinoma papilar de tiroides tiene los núcleos como los ojos de la huerfanita Annie. ¿A qué se refiere esto? A un fenómeno que obedece a la fijación en formol, que hace que los núcleos, fíjense, quedan como blancos, como vacíos. No tiene una hipercromasia propia de muchos tumores epiteliales malignos, sino todo lo contrario, son claros. ¿Sí? Esto es un artefacto de formol. Entonces, bueno, acá vemos un tumor con rasgos papilares y estos núcleos característicos. Pero bueno, hay que tener en cuenta que estos cambios de núcleos claros no son totalmente específicos
de el carcinoma papilar de tiroides. De hecho, acá lo que estamos viendo son núcleos claros asociados a linfocitos en el contexto de una tiroiditis de Hashimoto. Y bueno, esta falta de especificidad mismo se ve también en el cómic, porque los otros personajes de la huerfanita Annie también tienen los ojos vacíos. Entonces, una buena idea para tener cuidado y estudiar todo el contexto, no solo el núcleo claro, porque no es un rasgo 100% específico. En el 77, pregunta, Juan Ros. Sí. Entonces, ¿lo que define al carcinoma papilar no son los núcleos claros o es eso y que tenga morfología papilar? ¿Qué es lo que define al carcinoma papilar? Ahí te respondo, un segundito. Sí. Revisión de imágenes. Solo revisión común. Sí, lo más importante, las imágenes. Sí. ¿Sí? Revisión común y Gracias. por favor. Dale. Bueno, tu pregunta acerca de entonces dónde me apoyo, si en la estructura papilar arquitectural o en el rasgo de la célula individual con respecto a su núcleo claro. Bueno, ahora va a ser respondida esta duda, y es un buen punto que todos se plantearon. Rosai, con esto en mente, encontró algunos tumores que se comportaban, por lo importante siempre, vos preguntás qué es un carcinoma papilar, el que forma papila es el que tiene núcleos claros. Bueno, esa respuesta va a tener importancia en tanto esté asociado a un comportamiento definido, ¿sí? Lo que tiene que definir a una entidad, ¿cómo definimos a una entidad? Tiene que sujetarse fundamentalmente al valor biológico de ese proceso, a cómo se comporta, qué implica para el paciente. Entonces, en patología lo que nos importa mucho es el valor biológico de un aspecto microscópico. ¿Sí? Si pongo, por ejemplo, tengo un adenoma de tiroides, un tumor benigno, le escribo una variante de un tumor benigno con células oncocíticas, ¿sí? O un adenoma y encuentro un caso que tiene células con citoplasma claro, y lo defino como un adenoma de células claras, por ejemplo. Quiero inventar una entidad. O sea, todas estas descripciones solo van a tener valor en tanto que ese cambio, ese rasgo que yo señalo, tenga un impacto en el manejo y en el pronóstico del paciente. Ahora, si yo describo un adenoma con células claras y ese adenoma se comporta exactamente igual que el resto de los adenomas, no tiene ningún sentido que yo quiera generar una entidad separada, ¿sí? Es simplemente una variante morfológica totalmente independiente y desligada del valor biológico de esa lesión. Entonces, con eso en mente, Rosai en el 77 encontró un grupo de tumores que se comportaban como un carcinoma papilar. Y acá voy a aclarar una cosa. El carcinoma papilar de tiroides, en general, tiende a dar metástasis a los ganglios cervicales. Sin embargo, esta diseminación cervical no suele asociarse a un peor pronóstico, ¿sí? Suele todavía ser una enfermedad controlable, ¿sí? Mientras que el carcinoma folicular, el papilar, metástasis cervicales por vía linfática, el folicular, el carcinoma folicular tiende a no dar metástasis cervicales, sino más bien a distancia, a hueso, a hígado, ¿sí? Pulmón, digamos.
puentea las estaciones ganglionares y da metástasis viscerales o en hueso. Entonces tienen un comportamiento distinto, en términos generales, el folicular del papilar. Eso es importante, porque si no la otra era preguntarse de qué me sirve separar folicular de papilar. Bueno, sirve porque en general tienen comportamientos distintos. Pero bueno, ¿qué pasó con Rosai? Rosai encuentra Doctor, un grupo de tiroides. Sí, y en el caso del folicular, eso sí indicaría mayor gravedad, ¿no? ahora vamos a ver, ahora vamos Que a haga ver cuáles son los metástasis. parámetros. Ahora vamos a ver cuáles son los parámetros que me tienen que inquietar. Dale, gracias. El punto es que en el 77 Rosai encuentra un grupo de pacientes que tuvieron tumores tiroideos que se diseminaron a ganglios linfáticos, es decir, se comportaban como un carcinoma papilar. Pero al verlos, vio que el patrón arquitectural era folicular, pero las células eran claras. Tenían las células del carcinoma papilar, pero la arquitectura de un carcinoma folicular. Entonces, él ahí cambia un poco el enfoque del diagnóstico en la patología tiroidea y deja de lado la arquitectura papilar como un requisito para el diagnóstico del carcinoma papilar y lleva ese rasgo axial del diagnóstico al núcleo. Entonces dice que un carcinoma papilar es un tumor que va a tener tendencia a dar metástasis a los ganglios linfáticos cervicales y va a estar definido microscópicamente por unos rasgos nucleares específicos. Luego, la arquitectura puede ser o bien papilar, como es lo más frecuente, pero también pueden tener conformación de folículos. Entonces ahí estaremos hablando, y acá se empieza a confundir la nomenclatura en tiroides, por eso les quiero mostrar cuál fue la génesis de todo esto, y él habla de un carcinoma papilar tiroideo, pero variante folicular. ¿Se entiende? Porque lo importante es cómo se comporta. Y lo importante es poder definir qué rasgos me permiten a mí identificar a los tumores que se van a comportar de tal modo. Lo demás es pura descripción, no sirve para nada. Y él sigue un poco la propuesta que ya se venía, había todo un clima de época señalando que había otros autores que decían, Lindsay, por ejemplo, en un trabajo, fue el primero en identificar que los carcinomas que tienen solo folículos, pero que tienen núcleos claros, son papilares, ¿sí? Entonces quedó la palabra papilar como definición de este tipo de tumores, amén de que algunos carcinomas papilares no formen papilas sino folículos, ¿sí? Eso es lo que puede dar lugar a confusión, pero si uno entiende cómo viene, lo termina aceptando. Es más fácil aceptar esto, carcinoma papilar, que forma folículos y no papilas, y es diagnosticado en virtud de sus rasgos nucleares, que ponerle ahora otro nombre. Porque una vez que se instala un nombre en la literatura médica, es difícil cambiarlo. Se van modificando cosas, pero es tan extendido su uso que hace muy complicado un cambio. Entonces, con esto vemos que en los 80, si ahora lo que va a definir a un carcinoma papilar no son las papilas, sino los núcleos claros, vemos que carcinoma papilar va a ser todo lo que tenga núcleo claro. Toda neoplasia con núcleo claro va a ser un carcinoma papilar, independientemente de que tenga papilas o no. De hecho, desde el trabajo Rosai, muchos tumores llamados a partir del carcinoma papilar tenían un predominio de folículos, ¿sí? Y estos a su vez podían estar encapsulados o no. Y el carcinoma folicular pasó a ser más infrecuente, ¿sí? Quedó un poco más encasillado. Carcinoma papilar es, como decía, metástasis linfáticas, folicular más metástasis hematógenas. Pero tienden a estar encapsulados.
A su vez podemos estratificar entonces con esto el carcinoma papilar clásico, que forma papilas, y la variante folicular del carcinoma papilar, que a su vez puede estar encapsulado o no, ¿sí? Carcinoma papilar, variante folicular infiltrativa o encapsulada. Hasta acá estamos bien. Bueno. A principios de los 80, en Suecia, en el Instituto Karolinska, se introduce una técnica para empezar a estudiar estos tumores, ¿sí? Estas lesiones tiroideas. Creo que les comenté en un momento que la biopsia no se realiza, el muestreo de tejido en tiroides no se realiza porque, primer punto, es una glándula muy irrigada, puede generar hemorragias, es riesgoso, pero no menos importante es el hecho de que la obtención de un tejido no mejoraría el rédito con respecto a una aspiración, a una punción citológica. Vamos a ver por qué. Tengo una duda con el Sí. gráfico anterior, antes, si podemos verlo, el de las células... No, claro, el que habla de la cantidad de células, eso. Que está en los gráficos del... en el caso de la variante folicular encapsulada, lo que yo veo es como que los núcleos claros están cayendo, digamos. Entonces, en ese caso, puede ser que vea una mezcla de núcleos claros con lo otro, y sigo igual considerando que es papilar, digamos. Por ejemplo, no sé, veo y No. veo normales todos claros son. Sí, en realidad es una tendencia a desaparecer, pero todavía tenés acá núcleos claros. Ahora vamos a ver qué pasa en esta franja. Ahora lo vamos a ver. Dale, gracias. Pero ese límite entre folicular y papilar, tomemos que de los foliculares son núcleos oscuros, hipercromáticos, y todo lo que entra dentro de lo papilar son núcleos claros, ¿sí? Hay un gradiente, pero tomemos como diferencia esa. Les decía la importancia de la punción, aspiración que se describió en Suecia, de los nódulos tiroideos, ¿sí? Que se pueden hacer o bien a mano alzada, punzando un nódulo palpable, eso se puede hacer, pero más frecuentemente se hace hoy en día con control ecográfico. Y así es como aparecen, les decía antes, la mayor cantidad de nódulos tiroides. Como les decía antes también, mucho más frecuente en mujeres, por eso es que los nódulos tiroides aparecen en ecografías indicadas a mujeres, no sé, por algún problema endocrinológico, un control. Acá, bueno, en el ROFO tenemos una población particular, pero muchas pacientes con cáncer de mama hacen estudios metabólicos, se le hace una ecografía tiroidea y siempre algún nodulito aparece, como les decía, son casi fisiológicos. Entonces esos hallazgos ecográficos son descritos por especialistas en imágenes para poder seleccionar qué nódulo punzar y cuál no, para no tener que estar punzando todos los nódulos. Entonces hay algunos nódulos que sí cumplen con criterios ecográficos, que puede ser el tamaño, la irrigación, la vasculatura que tienen, eso se ve con el Doppler, la presencia de microcalcificación, la disposición, la heterogeneidad, bueno, parámetros ecográficos que permiten decidir, este nódulo yo lo punzaría, a este se lo puede vigilar. Entonces, cuando se punza un nódulo, que es sospechoso ecográficamente, vamos a obtener células de ese nódulo y las vamos a informar de acuerdo, bueno, a este sistema. Amigo, tô na aula. Perdón, mútense por favor si no quieren hacer una pregunta. Bueno, les digo, se
se informa con este sistema de reporte tiroideo, el sistema Bethesda, y hacemos distintas categorías. Esperen que voy a... Por favor, pido que se silencien. Ele não vai abrir porque eu não tô aqui. Aí eu também. Aí fiquei lá com uma banana e foi engraçado. Aí eu falei pro Roger, falei que eles parecem o quê? Eu já fiquei preso nesse elevador mais 5 vezes. Bueno, ahí desactivé el audio. Por favor, esténse atentos al audio, a desactivarlo así. No nos interrumpimos. Bueno, les decía, la citología que obtenemos de una punción la tenemos que informar para ver cómo proceder con ese nódulo, ¿sí? Usamos este score de Bethesda. Después volveremos sobre esto. A grandes rasgos, quiero que asocien un poco los conceptos que vinimos viendo, y es que... Doctor, ¿está mostrando alguna imagen? Porque vemos como el PowerPoint las primeras 4. ¿Ahora? Ahora sí. Bien. ¿Ven esta estructura papilar? Bien. No, les decía que con los conceptos que fuimos vertiendo hasta ahora, uno puede empezar a asociar la idea que si yo hago una punción de un nódulo tiroideo que supongamos es un carcinoma papilar, yo en esas células que voy a extraer de la punción voy a ver en sus núcleos los rasgos propios de un carcinoma papilar. Recordemos que el carcinoma papilar se define por sus rasgos nucleares. Y en una citología voy a ver esos rasgos nucleares si estoy frente a un papilar. Y alguno advertirá que yo señalé que los rasgos nucleares son propios de un defecto o un artefacto por la fijación en formol. Ahora, en la citología no tengo fijación en formol, es fijación en alcohol. De todos modos, los núcleos del carcinoma papilar en una citología también tienen rasgos característicos. No el núcleo claro, insisto, eso del formol, pero sí voy a tener estos nucleolos puntiformes y estas hendiduras. Hay como hendiduras nucleares y a veces también vacuolas. Fíjense, estas vacuolas intranucleares, hendiduras que le dan un aspecto como de grano de café. Fíjense acá, ¿ven? Las rayitas en el medio. Esto es muy característico de un carcinoma papilar de tiroides en la citología. Entonces, si el tumor maligno más frecuente de la tiroides es el carcinoma papilar tiene rasgos nucleares característicos, yo con una punción, aspiración con aguja fina, que me muestre esas células con esos rasgos nucleares específicos, voy a poder diagnosticar un carcinoma papilar. No necesito una muestra de tejido, porque no es el patrón papilar o folicular lo que me va a dar este diagnóstico. Me alcanza con una muestra citológica que me permita ver los núcleos. ¿Está claro? Bien. Ahora, ¿qué pasa con los carcinomas foliculares? Fíjense, este gráfico me muestra la inmensa mayoría de los tumores tiroideos malignos, llamémoslo, son papilares. El medular, fíjense este verde clarito, que es el de las células parafoliculares C, es el 4 o 5%. Después está este 6% que son los carcinomas poco diferenciados del tiroides junto con el anaplásico. El amarillo y el naranja son los más agresivos. Y estos son los que 100 años atrás aparecían clínicamente y andaban mal, ¿sí? Hoy vemos que son bastante infrecuentes, siguen andando mal, pero la inmensa mayoría son los papilares tiroides que tienen un comportamiento relativamente indolente. Dentro de todo este grupo de carcinomas papilares de tiroides se puede seguir estratificando y hay algunos que son más agresivos que otros, pero en términos generales es muy raro que un carcinoma papilar evolucione mal.
Y fíjense, queda reducido a un 2%. El carcinoma folicular tiroideo queda reducido a un grupo bastante acotado. ¿Por qué? Pasó de ser una de las neoplasias más frecuentes a ser tan raro. Bueno, fíjense que acá hablo de neoplasia folicular.